Hola viajantes, bienvenidos a Córdoba. Hoy os traigo un vídeo que va a ser interesante, espero. Supongo que, bueno, que habréis visto el título y que estaréis diciendo algunas personas que no os parezca bien el tema del toro. Diréis, bueno, yo solo quiero deciros antes de empezar el vídeo que, como sabéis, a mí no me gustan los toros, no me gusta el sufrimiento de los animales y no soy ninguna experta y no me gustan los toros. Pero la figura de Manolete siempre me ha fascinado desde siempre, o sea, su carácter, su manera de ser, su vida, su historia, siempre me ha fascinado. Y bueno, aunque no me gusta el sufrimiento animal, pues bueno, pues sí puedo apreciar la belleza de la tradición, de la música, de los trajes, aunque condené el hecho de que se haga daño al animal. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Entonces, voy a hacer este recorrido por la vida de Manolete de la manera más respetuosa posible. Voy a llevaros por los lugares donde él nació, donde él creció, por sus monumentos y por donde trágicamente su vida terminó. Vamos a ir también a Linares. Entonces, ya os digo, no soy ninguna experta ni en él, ni en el toreo, ni en absolutamente nada, pero voy a intentar acercaros a su figura, a su vida, de la mejor manera que pueda. Y bueno, espero que disfrutéis de este viaje conmigo. Si comentáis en los comentarios, por favor, con respeto, ya os digo que no hace falta que os guste el toreo para poder apreciar la vida de una persona que ha marcado tantísimo aquí en Córdoba. Os voy a decir un pequeño secreto, ¿vale? Esta parte del vídeo es la última que he grabado todo lo demás antes que este, y os puedo decir, o sea, estoy fascinada del respeto, la devoción y la admiración que le tienen en Córdoba, en Linares, y solo he encontrado apoyo y he encontrado gente maravillosa que me ha ayudado y que me ha apoyado a hacer este vídeo. Solo puedo dar las gracias, de verdad. O sea, he aprendido muchísimo y realmente Manolete me fascina más de lo que me fascinaba antes. Os vuelvo a repetir, independientemente de que a mí no me guste el toreo, no me gusta el hecho de que le hagan daño al toro, pero Manolete fue y será fascinante. Entonces, bueno, yo espero, con la mejor de las intenciones y con todo el respeto del mundo, espero poder presentaros al monstruo cordobés de la mejor manera posible. Y para ello, pues bueno, vamos a empezar por el principio. En esta calle, de aquí en esta casa, nació Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, Manolete, el 4 de julio de 1917. Sabéis que era el único chico entre 5 hermanas. Su madre, doña Angustias, pues se casó 2 veces, del primer matrimonio también con un torero, con Lagartijo Chico. Tuvo dos hijas, y con su segundo marido, también se llamaba Manolete, tuvo 3 hijas y a Manolo. Entonces luego él tomó la alternativa el 2 de julio de 1939 en Sevilla. Su padrino fue Manuel Jiménez Chicuelo y como testigo fue Gitanillo de Triana el segundo. Luego confirmó la alternativa el 12 de octubre de 1939 en Madrid. Su padrino fue Marcial Lalanda y como testigo Juan Belmonte. Luego sabéis que su apoderado fue Pepe Camará. Entonces él además es el 4º califa del toreo. Voy a dejarme un poco para que veáis un poco el edificio. Me vuelco para atrás. Una cosa aquí, me he tropezado. Entonces él, ya os digo, nació aquí y después pasó toda su infancia en la plaza de la Lagunilla. Pero antes de ir para allá os voy a enseñar la iglesia en la que fue bautizado, para que veáis también la pila bautismal en la que le bautizaron, y después vamos a ir a la plaza de la Lagunilla. Bueno, pues viniendo, pues está básicamente al otro lado de la calle, es nada, 1 minuto andando. Llegamos a la iglesia de San Miguel. Es esta iglesia de aquí, que es una joyita. Os voy a enseñar, aquí hay un cartelito que os lo va a explicar mejor de lo que yo os lo puedo explicar. Sabéis que no soy yo muy... Venid aquí. Fundada en la parroquia por Fernando III el Santo, 1236, perdonad la moto, en una antigua mezquita. El actual edificio fue erigido entre los siglos XIII y XV. A principios del siglo XVII se le adicionó la sacristía y en el siglo XVIII se construyeron la capilla y el sagrario y la torre. En la fachada principal se ven los característicos estribos que contrarrestan los empujes de los arcos interiores. Se articula en 3 partes, situándose en la central la portada de arco apuntado, coronada por un vistoso rosetón. El rosetón está aquí arriba.
Entonces, actual capilla bautismal. Esta es la que aquí donde bautizaron a Miguelete, jolín, no sé hablar, Manolete. Bueno, la iglesia es esta. A ver, es que bueno, por aquí tengo el sol, pero si me voy por aquí, yo creo que sí os la voy a poder enseñar sin que me dé el sol. ¡Ay, que lo tengo en el peor sitio! A ver, iglesia de San Miguel. Esta es la puerta. Espera, voy a intentar irme para acá. Perdonadme. A ver si os la puedo enseñar. Aquí. Esta es. ¿Veis que es súper bonita? Muy, muy bonita. El rosetón es una pasada. Entonces lo que voy a hacer es entrar. Os voy a enseñar la pila bautismal de Manolete. Bueno, y aquí estamos en la iglesia de San Miguel y en esta capilla lateral, que es una auténtica maravilla. Como podéis ver, la cúpula es espectacular con estos arcos. Aquí podéis ver la pila bautismal en la que Manolete fue bautizado. Esta se sigue utilizando hoy en día. Veis que es de mármol, tiene aquí una especie de concha. Ya os digo, se sigue utilizando hoy en día, pero aquí fue bautizado Manolete. Veis que es también en forma de concha, son como dos conchas, una superpuesta, en esta capilla tan bonita. ¿Veis? Normalmente estaría tapada con esta tapa como de madera, pero aquí ni más ni menos fue bautizado el gran torero Manolete poco después de nacer. Ya os digo que la iglesia en sí entera es una maravilla, pero poder ver esta joya aquí, además con la poca gente que hay ahora mismo, es todo un lujo. Así que bueno, vamos a seguir con el paseo. Y luego, antes de seguir con el tour, vamos a hacer un pequeño inciso, ¿vale? Porque en teoría vamos a ir de aquí a la Plaza de la Lagunilla, pero antes os voy a enseñar toda una institución en Córdoba que está exactamente aquí, ¿vale? Y bueno, viajantes, ningún vídeo sobre Manolete estaría completo sin visitar aquí en la Plaza de San Miguel la taberna El Pisto. Este es un lugar de culto aquí en Córdoba, que se creó, como veis aquí en esta plaquita de aquí, como club en honor a Guerrita, el segundo califa del toreo. Os voy a darle lo que pone, bueno, lo veis, pero por si acaso: con más pompa y protocolo que cardenales y reyes, soberano por la gracia de ti mismo hiciste leyes, dictando a la tauromaquia tu estilo largo y alegre, echándole a los remates el sol de los aguafuertes, juntando lidia y toreo con redaños cordobeses. Os veis, Rafael Guerra Bejarano, Guerrita. En esta casa se fundó el Club Guerrita el 18 de julio de 1896. Con este mosaico la propiedad recuerda el centenario del primer club. Os veis aquí, este es un club, aquí venía el padre de Manolete y muchas veces se traía también al chiquillo. Entonces aquí esto es un museo maravilloso en general del toreo, pero también en particular a la figura de Manolete. ¿Ves? Aquí tiene este mosaico precioso. Entonces he tenido la suerte de poder venir aquí y que me hayan permitido que os lo pueda mostrar. Entonces de verdad que estoy teniendo muchísima suerte en este vídeo, porque todo el personal que me encuentro es maravilloso y estupendo y me permite que os lo enseñe. Entonces veis aquí este mosaico, ¿veis? Aniversario de Manolete en 2007. ¿Veis este mosaico? Aquí, Casa El Pisto rinde homenaje a Manolete. Entonces, una vez que entráis por aquí, veis aquí taberna San Miguel, Casa El Pisto. Ya os digo, he pedido permiso y me lo han concedido. Son súper amables. Si venís aquí a Córdoba, no podéis perderos venir aquí. Se come estupendamente, se bebe estupendamente, el personal es maravilloso, así que no dejéis de venir, ¿eh? Entonces, veis aquí tenéis el rincón de Manolete, como lo pone aquí, Rincón Manolete, y como veis está todo dedicado a él. Entonces hay fotos exclusivas, muchas que veis por ejemplo aquí
Ella con Manolete, con Pastora Imperio, con Manolo Caracol y con Lola Flores. Perdonad, a ver si se ve bien. Aquí. Entonces, veis aquí un montón de fotos del monstruo cordobés, como le llamaban. Veis aquí fotos con Lupe, vamos, con Antoñita, como él le llamaba. Súper bonita, está súper completo. Me han dicho que además antes había más fotos. Aquí este cuadro me ha encantado. Es una foto en que le muestra a él como siempre iba, arreglado, vestido, siempre perfectamente. Entonces aquí le veis. Aquí hay, esta por lo que me ha comentado es una foto muy exclusiva de él, en San Sebastián. Veis que es una admiración completa la que se tiene aquí en Córdoba hacia su muy querido torero. Es aquí la excelentísima Diputación Provincial en reconocimiento a Pepe López el Pisto por haber defendido a través de esta taberna ahora sacristía, la convivencia, la dignidad cultural de nuestra tierra, el patrimonio lúdico festivo que tiene nuestra personalidad secular y mediterránea. Súper bonito, como veis aquí, todo lleno de fotos de Manolete. Mirad qué guapo, saliendo a hombros, aquí en su casa. Voy a echar esto para acá, fijaros qué bonito. Es súper bonito. Y le veis a él con su... Ay, perdonad. Perdonad, es que me acabo de meter aquí con la gente que está aquí tranquilamente, perdonad. Entonces veis aquí, lo podéis meter. Hay muchísimos más toreros, hay también homenaje a otros toreros, a otros personajes que han venido aquí. Fijaros qué bonito. Ya os digo que este es un lugar de culto. Si venís a Córdoba no os lo podéis perder, porque es un lugar, ya como podéis ver, o sea, no puede ser más típico cordobés. Entonces veis aquí todo dedicado a la tauromaquia. Mirad, aquí hay un cartel. Es todo precioso, ¿veis? Aquí, Manolete, donde miréis. Entonces yo agradezco al personal que me haya permitido filmar aquí, poder enseñaroslo. Fijaros aquí el cartel de aquella aciaga tarde. Gitanillo de Triana, Manolete y Luis Miguel Dominguín. Esto es un imperdible. Si venís a Córdoba no os lo podéis perder. Entonces voy a salir otra vez por donde he entrado, perdonad. Oh, fijaros qué bonito. Otro mosaico de Manolete. Fijaros los gallos. Esto os los mostré en las tumbas toreras de Sevilla. ¿Veis? Joselito el gallo con sus hermanos. Esto es una maravilla. Sobre todo a todos los que os guste el toreo, esto desde luego no os lo podéis perder. Veis que aquí de todas maneras también hay hueco para el arte. Es un sitio realmente imperdible en Córdoba, no solamente dedicado a Manolete, aunque en gran parte. Volvemos al rincón de Manolete. Yo estoy súper agradecida que me hayan permitido filmar aquí, poder enseñároslo. Así que bueno, voy a salir por aquí otra vez. Así que ya sabéis, si venís a Córdoba, la Taberna El Pisto es absolutamente imperdible. Y vuelvo a agradecer aquí a los dueños que me lo hayan permitido. Y nada, vamos a seguir con el tour tras las huellas de Manolete. Viajantes, antes de seguir con el tour, permitidme que me tome un momento para agradecer de todo corazón a todo el equipo de la Taberna El Pisto, porque me permitieron filmar, me permitieron fotografiar y además me trataron, no se puede ser más amable, más simpáticos. Estuvieron compartiendo conmigo todos sus tesoros, sus historias, todo su conocimiento. O sea, aprendí muchísimo con ellos y me hicieron sentir súper bienvenida, o sea, no se puede ser más amable y más simpático que esa gente. O sea, de verdad, chicos y chica, la noche que estuve allí con vosotros, al día siguiente comiendo, además la comida espectacular, ese aceite de oliva es para enmarcarlo. Sois encantadores, sois majísimos, de verdad os llevo en el corazón. Espero que estéis contentos con el vídeo y estoy deseando poder volver a ir a veros cuando haga menos calor, eso sí. Así que nada, de verdad, desde aquí, chicos y chicas, gracias, gracias, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Y aquí tenéis la plaza de la Lagunilla. Aquí pasó Manolete su infancia. Aquí jugaba con sus amiguillos, aquí jugaba con Guillermo. Sabéis que luego sería su mozo de espadas, pero que para él sería pues como un hermano. Me vais a oír hablar mucho de Guillermo durante este vídeo porque pues era para él como un hermano.
Y en Linares hay una foto, bueno, muy famosa de Canito, ¿no? Que se ve que justo después de la cornada le están sacando de la plaza y Guillermo es el que tiene su mano derecha metida casi en la herida de Manolete, taponándole la herida. Pues aquí jugaban ellos dos. Guillermo era un par de años mayor, creo que recordar que eran 6 años mayor que él, pero aquí jugaban de chiquillos. Aquí empezó él a jugar a ser torero, aquí en la plaza de la Lagunilla. Él era un niño muy tímido, muy serio, no muy serio, pero vamos, muy timidillo. Era el único niño entre 5 hermanas. Su padre murió cuando él tenía 5 años. Y entonces, pues eso, Guillermo era pues como el hermano que él no tuvo. Entonces él aquí se crió. Entonces, como veis, este busto se erigió en 1948, un año después de su muerte, como iniciativa del edil Francisco Cabrera y siendo alcalde de la ciudad Rafael Salinas. Está aquí en la Plaza de la Lagunilla, que digo que se llamará de la Lagunilla por esta lagunilla. Entonces es un pedestal en forma de prisma rectangular de granito rosa, formado por 3 piezas y sobre una peana de piedra caliza gris plomo. Qué bonito. Hay 2 inscripciones. Me voy a acercar, de que el árbol este ha crecido un poquito más de la cuenta, pero se lee: el Ayuntamiento de Córdoba, en nombre de la ciudad, y Manuel Rodríguez Manolete, con el escudo. Este monumento de todas maneras se ha restaurado ahora en 2017, creo que se ha restaurado, pero veis que es súper bonito, es como muy... Además es un oasis, así como un poquito de frescor, porque es que hace un calor aquí en Córdoba que esto es exagerado. Hay también aquí, os lo voy a enseñar antes de enseñaros el monumento por el otro lado, esta placa al 50 aniversario de Manolete, Ayuntamiento de Córdoba, en agosto de 1997, 50 años de la muerte de Manolete. Aquí le veis, con la coleta torera, las cicatrices que tenía en la cara. Entonces veis, la plaza es súper bonita. Pues este es el monumento. Ya os digo, este árbol ha crecido bastante, habría que podar un poquito porque se mete como en el monumento y como que no deja ver bien el busto de Juan de Ávalos. Pues aquí lo veis. El busto es copia en bronce del original que Juan de Ávalos esculpió en mármol, y es bronce dorado patinado en marrón oscuro, acabado en cera y pulido. Que os voy a intentar, estoy intentando acercarme pero no caerme, porque estaría bien que no me cayera o que no se me cayera la cámara al estanque. Pero bueno, ahí le veis, parece que tiene una medio sonrisilla ahí. Entonces es un monumento súper bonito, pero los cordobeses querían algo más. No les parecía bastante para su ídolo. Entonces quisieron algo más, que es lo que os voy a enseñar ahora, yendo por aquí a mano derecha. Y bueno, amigos, pues muy cerca de la casa natal y de la plaza de la Lagunilla, aquí en la plaza del Conde de Priego, cerca de la iglesia de Santa Marina, como veis aquí, esta de aquí, encontramos un maravilloso monumento de Córdoba a Manolete. Es obra del escultor Manuel Álvarez Laviada y se inauguró el 8 de mayo de 1956. ¿Vale? Oh, perdonad, las campanas ahora. Las 12 de la mañana, hace un calor que no os lo podéis imaginar. Aquí en Córdoba se les ha roto el termostato, lo tienen en calor y ya está. Entonces os comento, ¿vale? Una vez que Manolete falleció, en el 48 se había inaugurado en la plaza de la Lagunilla un busto allí en la plaza que bueno, que a los cordobeses pues les gustó mucho, pero que no parecía bastante. Entonces querían algo más grande, algo mejor. Entonces se hizo una especie de suscripción pública, ¿no?, para costear un monumento nuevo, pero como no se recaudaron fondos bastantes, pues se hizo una corrida de toros para recaudar fondos para hacerlo. Entonces se celebró el 21 de octubre de 1951 en la Plaza de Toros de los Tejares. Casi me ataca una paloma, perdonad. Participaron José María Martorell, Manuel Capetillo,
Gitanillo de Triana, Agustín Parra, Jorge Medina, Manuel Calero, Julio Aparicio, Anselmo Liceaga y Rafaelito Lagartijo. ¿Vale? Recaudaron 800.000 pesetas y entonces pues consiguieron hacer este precioso monumento, que como veis él está ahí arriba, vestido de torero con su capote. Súper bonito, el monumento este. ¿Veis aquí? Es el escultor asturiano Manuel Álvarez Laviada y el arquitecto Luis Moya. Pues aquí es una especie como de mozos con los caballos. Esto es más como de piedra, no sé qué piedra será, caliza seguramente, pero vamos. Aquí con los caballos, Manolete está esculpido en metal, bronce seguramente. Entonces están aquí los caballos, luego os lo voy a enseñar todo alrededor. Luego la parte de atrás tiene una cabeza de toro. A ver, que no me dé reflejo, le veis ahí arriba. Espigado, serio, elegante, como siempre era él. Aquí veis la cabeza de toro. No sé si será islero, pero aquí tenéis la cabeza de toro con Manolete ahí arriba. Es un monumento muy muy bonito. Si hiciera 20 grados menos de lo que hace ahora mismo, se disfruta bastante más, pero bueno, aquí le veis a él. Siempre como estaba, que es que cuando él torera parecía que estaba pegado al suelo, los pies tieso y estirado como estaba siempre. Es un monumento muy muy bonito, realmente bonito. Les digo, llevo aquí desde el 50 y... ¿qué os he dicho? 56. Pues este es el monumento, uno de los muchos que Córdoba le tiene dedicado a Manolete. Es lo que os digo, es digno de ver cómo Córdoba le recuerda y cómo Córdoba le admira. Así que voy a seguir enseñándoos, vamos a seguir tras sus pasos. Viajantes, antes de irnos a Linares, os voy a contar una pequeña anécdota sobre Manolete. Sabéis que él era muy religioso. Entonces esta es la famosísima cuesta del Bailío, aquí en Córdoba. Súper bonita. Ahora mismo hace muchísimo calor, pero bueno, es un sitio muy conocido. Sabéis que Manolete tenía muchísima devoción a la Virgen de los Dolores. Entonces él cuando estaba en Córdoba siempre venía aquí. Siempre, aunque este no era su camino natural, digamos, para ir a casa, siempre venía por aquí, subía por esta cuesta del Bailío. Entonces cuando venía aquí, se paraba ante el azulejo este de la Virgen de los Dolores, siempre rezaba una pequeña oración, se persignaba y seguía adelante, para acá, para entrar a la iglesia, para rezar ante la Virgen, delante de lo que es la imagen de la Virgen, pero siempre aquí, delante de este azulejo de la Virgen, rezaba una pequeña oración. Era como una especie de tradición que él tenía y siempre venía aquí y luego seguía por esta calle para ir a rezarle a la Virgen. Aquí también lo que tiene, no sé si lo conoceréis, pero bueno, es muy famoso el Cristo de los Faroles. Esto es Córdoba pura. Entonces, yo conmigo es algo muy especial para mí, porque no sé si sabréis que hay una película de Antonio Molina que se llama El Cristo de los Faroles, que bueno, obviamente pasa aquí también. O sea, la historia tiene que ver con esta imagen. Entonces veis aquí, esta es la plaza de Capuchinos. Entonces luego te metes por aquí y aquí, bueno, esto se le conoce normalmente como el Cristo de los Faroles, pero normalmente el nombre correcto sería el Cristo de los Desagravios y Misericordia, pero vamos, que se le conoce como el Cristo de los Faroles. Entonces aquí hay una película con Antonio Molina que mi abuela y yo la hemos visto cientos y cientos de veces. Vale, esta es una escultura que está realizada en 1794 por Juan Navarro de León y está aquí, ya os digo, en esta plaza de los Capuchinos, muy cerquita aquí de la cuesta del Bailío. Y entonces, claro, como está iluminado por estos 8 faroles, pues le llaman pues el Cristo de los Faroles. Tampoco creéis que se rompe mucho la cabeza, pero vamos, es súper famoso, aparte de ser muy bonita. Pero además no tiene las verjas estas, las verjas son del 24, de marzo del 24, 1924. Al principio no tenía puesta la verja esta, ves que está llena de velas. Es un sitio al que se le tiene mucha devoción. Aquí
Te lo digo, yo para mí es muy especial por eso, por la película. Mi abuela, yo además pude traer a mi abuela, creo que fue en el 2016, creo que fue, sí, 16. Tenemos aquí fotos, mi abuela y yo. Fue un momento de estos de, ¡hala! Lo hemos visto en la película tantas veces y ahora estamos aquí. Pero veis que le tienen muchísima devoción, le traen muchas velas. Es un sitio muy bonito, ya os digo. Además también tenía, creo recordar que también Manolete llevaba alguna estampita del Cristo de los Faroles. Os lo voy a enseñar aquí, que lo veáis por todos los lados. Bueno, creo que si me doy la vuelta me va a dar todo el reflejo, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. No, creo que todavía aguanta así. Pues este es el Cristo de los Faroles. Y aquí dentro pues es lo que os digo, la iglesia de la Virgen de los Dolores. Y aquí es donde venía Manolete a rezar siempre que estaba en Córdoba. Vamos a intentar, porque no sé si está hoy abierta, pero hoy vamos a intentar a ver si os la puedo enseñar. Entraría por esta puerta. Vamos a ver. Bueno, pues aquí tenéis a la Virgen de los Dolores, de la que era tan devoto Manolete. Bueno, lo veis ahí al fondo. Voy a intentar poneros un poquito de zoom para que la podáis ver bien. Aquí la veis. Voy a poner un poquito más que se la vea mejor. Les digo, Manolete la tenía muchísima devoción. Siempre venía a rezarle aquí cuando venía a Córdoba. Y siempre llevaba una imagen de ella a la que le rezaba antes de salir a las corridas. Entonces aquí la tenéis. El estandarte que os digo, tenía un estandarte de la hermandad. Perdonad que me está temblando el pulso, a ver si puedo quitar el zoom. Aquí. Siempre tenía un estandarte de la hermandad que lo llevaron al velatorio de Manolete cuando después de la acogida, en agradecimiento. Así que eso no os lo puedo enseñar porque está en la hermandad. Pero bueno, aquí tenéis a la Virgen de los Dolores. Bueno amigos, antes de ir a Linares, quería enseñaros aquí, bueno, veis la plaza de toros de las Ventas, aquí en Madrid, porque no solamente en Linares o en Córdoba se reconoce a Manolete. Aquí, como veis, bueno, el monumento al Gillo, José Cubero, al doctor Fleming está ahí atrás, sabéis, el descubridor de la penicilina. Bueno, no sé si lo veis, está aquí justo detrás del metro. Este monumento torero no sé cuál es realmente, os lo pondré aquí en una cajita, que hay otro monumento, pero bueno, este es la plaza monumental de las Ventas. Aquí está el monumento a Antonio Bienvenida. Entonces aquí detrás tenéis el Museo Taurino, que es gratuito, por cierto, muy interesante si venís. Y aquí hay un rinconcito dedicado a Manolete. Voy a intentar poder enseñároslo, no sé si voy a poder, seguramente no, pero bueno, si puedo os lo enseñaré también aquí en el vídeo. Si no, pues no voy a poder enseñaros, pero venid a verlo, porque aquí tienen el traje de luces que llevaba Manolete en el momento de la acogida. Está el traje, la camisa, los zapatos. Es muy interesante. Si puedo, os lo voy a enseñar ahora después, en cuanto os enseñe lo que os quiero enseñar aquí, porque aquí dentro, aquí hay una plaquita en honor a Manolete. Aquí está el cartel de los toreros cuando salen por la puerta grande. Entonces aquí está el nombre de Manolete. Y luego aquí detrás, en el patio de caballos, también hay un monumento a los toreros de la beneficencia, que os quiero enseñar todo lo que tiene que ver aquí con Manolete, que son esas tres cosas. Os lo voy a enseñar ahora uno por uno. Si puedo enseñaros también lo del museo, si es que me dan permiso, pues voy a preguntar, por supuesto, pero no creo que pueda enseñaroslo porque no soy nadie, pero bueno, voy a intentarlo. Sabed que con el no ya voy, pero bueno, si puedo enseñaroslo, lo voy a enseñar. Si no, pues venid a verlo. Pero vamos a ir primero aquí dentro a enseñaros la placa en honor a Manolete. Bueno, pues ya veis, estamos aquí en la puerta grande de las Ventas. O sea, aquí hay un azulejo en honor a Joselito y a Juan Belmonte. Habéis visto sus tumbas en el vídeo que os hice de las tumbas toreras en Sevilla. Y aquí tenéis una placa en honor a Manolete. Veis aquí su cara. Aquí pone la excelentísima Diputación Provincial de Madrid, a Manuel Rodríguez Manolete, excelsa figura de la tauromaquia y gran benefactor del Hospital Provincial, al conmemorarse el cincuentenario, qué palabra más rara, de su nacimiento y el 20 aniversario de su muerte en la Plaza de Toros de Linares, en testimonio de su imperecedera gratitud. Perdonad, no sé hablar, no sé leer tampoco. 1967.
Entonces le veis aquí que Manolete, no solo en Linares, no solo en Córdoba, sino también en Madrid se le recuerda. Aquí os muestro también, bueno, la inauguración de las ventas. Aquí tenéis el cartel inaugural. Así que pone: en el día de la corrida de la beneficencia del año 1993, este mural cerámico fue descubierto por don Luis Fuentes Bejarano, en cuyo primitivo cartel configuraba Comunidad de Madrid. Entonces luego, si os venís para acá, sabéis que cuando torero hace la faena que te mueres, pues sale aquí a hombros por la puerta grande, y aquí tenéis el cartel en el que pone pues los toreros que han salido por la puerta grande. Y si veis aquí, ¿dónde está? Después de Gallito, Rafael Ortega Gallito, Manuel Rodríguez Manolete. Bueno, y todos los demás toreros que han salido, pero bueno, Manolete, por supuesto, está aquí. Entonces os voy a enseñar aparte otra cosa que hay aquí de Manolete dentro de... Bueno, voy a intentar enseñarla, creo que os la voy a poder enseñar. Si os la puedo enseñar, os la enseño ahora mismo, y si no, pues... bueno, voy a intentarlo. Vamos a intentarlo. Bueno, pues sí que os he podido enseñar esto que os quería enseñar. Como veis aquí, en el patio de caballos de aquí de la Plaza de Toros de las Ventas, está este monumento a los toreros que han toreado corridas de la beneficencia. Y aquí tenéis, bueno, me voy a acercar, bueno, hay muchos nombres, ¿vale? Pero como nos estamos centrando hoy en el gran Manolete, aquí le veis, Manuel Rodríguez Manolete, aquí le tenéis. Entonces os comento esto porque cuando Manolete murió, después de su velatorio, cuando ya se lo iban a llevar a enterrar al cementerio de la Salud, se le impuso la cruz de beneficencia en su ataúd, porque él había toreado corridas de beneficencia. Él siempre ayudaba a los pobres, y siempre estas corridas las hacía, creo recordar que bastante a menudo. Entonces veis que hay varias veces, este es su nombre, me acabo de dar cuenta, pone la Diputación Provincial de Madrid como prueba de gratitud y en homenaje a los toreros que han actuado desinteresadamente en su tradicional corrida a beneficio del Hospital Provincial. Entonces veo Espadas, Gitanillo de Triana, Manuel Rodríguez Manolete, veo Manuel Rodríguez Manolete otra vez, pues le he visto 2 veces ya. Entonces pues veis que Manolete era siempre, aparte en Córdoba también solía ayudar a los pobres mucho. Entonces bueno, pues se le puso la cruz de beneficencia en su ataúd antes de ser enterrado en la Salud de Córdoba. Entonces quería enseñaros también este monumento para que veáis que no solamente en Linares o en Córdoba se le recuerda, sino también aquí en Madrid. Entonces, una vez que ya hemos visto esto, vamos a Linares. Bueno, viajantes, pues ya estamos en Linares. Este es el Hotel Cervantes, al que Manolete llegó a las 3 menos 5 de la madrugada en su famoso Buick azul. Entonces él llegó aquí, ya os digo, en el coche. Entonces llegó, perdonad, la moto. Llegó aquí, ya os digo, en su Buick. Entonces fue recibido por Luis Miguel Dominguín con su padre, incluso por el propietario de la plaza, Balañá. Entonces aquí ellos venían con ganas de hablar, pero él venía derrengado de todo el rato conduciendo y tal. Entonces él quería irse a dormir. Le alojaron en la habitación 42, que si no me equivoco es una de la primera planta. Puede que no lo tengo muy claro, pero creo que recordar que es en la primera planta. Una habitación no especialmente grande, tenía 2 camas, porque él siempre compartía habitación con Camará, con su apoderado. Entonces no pasa buena noche, la verdad que estuvo bastante molesto con el estómago. Entonces por la mañana visitan al doctor Fernando Garrido Arboleda, va con Camará, ¿no? Pues porque no están muy para allá. Entonces luego Camará va a la plaza para el sorteo de los toros, y Manolete se queda aquí. Entonces pide un almuerzo súper sencillo, nada, un huevo pasado por agua, una cerveza y una raja de melón, una cosa muy sencilla como era él. Entonces luego le pide a Antonio Bellón, que era uno de los críticos taurinos, os voy a intentar enseñar aquí por varios sitios,
que le ponga, cuando acabe la corrida, que le ponga 3 conferencias, ¿no? Le pone una con su madre, una con su administrador, vamos, con su contable, y una con Antoñita, con Lupe Sino. Pero yo creo que voy a cruzar, si no me atropellan, perdonad. Ya está, aquí, mejor. Con Lupe, con su novia, con su amor, ¿no? Sabéis que él nunca la llamaba Lupe, la llamaba Antoñita. Y ya cuando se iba le dice, no, ponme mejor primero con Lupe. O sea, no con su madre, con el administrador y con Antoñita, sino primero con Antoñita. Entonces luego ya se van a la habitación y empieza a vestirse. Estaba con Guillermo, con Camará, porque él siempre Camará era el que le amarraba los machos. Siempre era Camará el que se lo ponía, era una tradición que ellos tenían. Y luego ya a las 5 y pico ya salen de aquí, desde este hotel, a la plaza, que está justo, ¿veis aquí donde está el semáforo? Aquí a mano derecha ya está la plaza. Entonces fue a pie desde aquí. Claro, esto podéis imaginarlo, lleno de gente, todo el mundo saludándole, todo el mundo queriendo hablar con él. Entonces este hotel entró en concurso de acreedores, estuvo cerrado un poco tiempo, por eso está la puerta, no sé si lo veis, que está tapiada, pero ahora lo han vuelto a comprar, así que abrirá en breves. Me hubiera gustado quedarme esta noche aquí en este hotel, pero estaba cerrado cuando yo reservé hotel, entonces yo me voy a quedar en otro sitio. De hecho no voy a quedarme en Linares, pero bueno, me hubiera gustado quedarme a mí en este hotel, pero ¿qué le vamos a hacer? Otra vez será. Pero ya veis que él se quedó aquí la última noche de su vida, durmió en este hotel y de aquí salió a las 5:05 de la tarde para ir a la plaza que está ahí delante, que es lo próximo que os voy a enseñar, que ya os digo, él fue por aquí andando a pie hacia la plaza de toros que estaba aquí delante. Bueno, como veis, el Hotel Cervantes, que está aquí, está súper cerca de la plaza. Entonces mientras me voy acercando a la plaza os voy a seguir contando la historia, ¿vale? Para ir acercándome a la plaza para ver, porque la plaza no se puede entrar, es privada, entonces no puedo entrar a enseñárosla, pero bueno, os voy a ir contando cómo se desarrollaron los hechos mientras me voy acercando para enseñároslo, aunque sea por fuera. Primero os voy a enseñar esta plaquita que hay aquí, para que la veáis. Paseo de los Toreros de Linares. Por aquí desfiló Manolete, aclamado entre multitudes en 9 ocasiones para torear en Linares. El 28 de agosto de 1947, el torero se hizo mito. Dejó como herencia la leyenda más bonita de la historia del toreo, que se plasma en una gran afición y en los matadores de toros de Linares, homenajeados en este paseo de los toreros. Pues como veis, ya os digo, Manolete salió de allí a las 5, como os he comentado, a las 5:05 terminó de vestirse, tal, entonces salió. Aquí el cartel de aquella tarde eran Gitanillo de Triana, Luis Miguel Dominguín y Manolete. Yo cuando aprenda a hablar pues va a ser estupendo. Entonces, veis aquí que en este paseo de los toreros, veis, va viendo muchos los nombres de toreros que han toreado en esta plaza. Entonces aquí a las 6 menos cuarto de la tarde hicieron el último paseillo. Estaban como comentaristas Antonio Bellón, Caíto, eran los comentaristas. El fotógrafo, que era muy amigo de Manolete, Canito, Francisco Cano Canito, que sería el que iba a hacer las fotografías estas tan famosas de la acogida de Manolete. Sabéis que no hay un vídeo de la acogida, pero sí que hay fotografías. Entonces estaban aquí ellos, aquí Luis Miguel Dominguín. El tercer toro de la tarde fue un espectáculo, cortó una oreja, que además su cuadrilla cortó las dos, pero bueno, le concedieron una. Entonces cuando salió Manolete, el primero de la tarde, fue a las 6:20, no hubo tampoco nada que destacar, lo hizo muy bien, pero tampoco nada especial. Entonces cuando a las 6:51 salió el quinto toro de la tarde, sabéis que eran Miuras, eran toros de la ganadería de Miura. Manolete quería hacer algo espectacular porque Luis Miguel Dominguín lo estaba haciendo muy bien, se estaba llevando todas las ovaciones. Entonces pues bueno, empezó con Islero y bueno, pues empezó pues bueno, haciéndolo muy bien y tal. Camará ya le dijo, venga Manuel, acaba con esto, que ya lo estás haciendo muy bien, ya no hace falta que hagas nada más. Pero Manolo quería más, él siempre quería más. Entonces cuando llegó el momento de entrar a matar, lo hizo muy despacio, lo hizo demasiado despacio, y a las 7:07 llegó la acogida. Cuando entró a matar,
Islero levantó la cabeza, le clavó el pitón derecho en el muslo derecho, más o menos a la altura del tendido 1, le empitonó. Manolete cayó al suelo, ahí entre sus patas. Al final consiguieron quitar a Islero de encima, se lo llevaron a los Toriles, donde al final murió. Y Manolete pues igual cayó al suelo, su cuadrilla se lo llevó. Espera, eso os lo voy a seguir contando, os voy a enseñar este monumento que veis aquí, Plaza de Toros de Linares, Pedro Balañá. Os he comentado que fue uno de los que le recibió cuando llegó aquí por la noche. Aquí veis a la memoria de Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, 29 de agosto del 47, cuando murió. Vamos a dar una vuelta aquí para que veáis todo esto aquí a las... Perdonad, una mosca, me ataca. ¿Veis aquí los que sigue habiendo lo de los toreros? Curro Vázquez, estos son todos los toreros que han estado por aquí. Entonces esto sería la plaza de toros. Entonces le llevan a la enfermería. Primero lo llevaron en la dirección que no era correcta, pues lo llevaron en dirección al patio de caballos, que no es la dirección correcta. Entonces la gente empezó a gritar que no, por ahí no. Le dieron la vuelta porque para ir a la enfermería tenían que ir por el patio que estaba cerca de la tribuna. Entonces Guillermo González Luque, que era su amigo de la infancia, vamos, como un hermano para Manolete, que era su mozo de espadas, fue el primero que le tamponó la herida a Manolete. Además que hay las fotos, ya os digo, de Canito, que se ve que va Manolete con una cara de dolor que lo flipas, y le tiene Guillermo la mano casi metida dentro de la herida, taponándole. Entonces se lo llevaron y durante esos 7 minutos Manolete estaba perdiendo sangre a borbotones. Entonces se lo llevaron a la enfermería. Ya cuando llegó a la enfermería había perdido muchísima sangre. Perdonad un momentito, que me atasco toda. Entonces, a ver, es que desde aquí fuera es difícil saber qué zona es la que estoy viendo. Os voy a enseñar. Bueno, aquí sigue viendo lo de los toros. Os voy a enseñar aquí esta escultura del toro. Entonces, que está la estatua esta del toro, súper bonita también, toro precioso. No sé, habrá alguna explicación, alguna... No hay ninguna... No, pues no hay ninguna. Casi me caigo por las escaleras. Torete de Albacete, pero no hay ninguna explicación. Pero bueno, lo que estaba diciendo, que al final a Islero le concedieron, vamos, las 2 orejas y el rabo. Dominguín se puso a torear el 6.º toro, pero vamos, que nadie estaba haciendo caso a lo que estaba pasando, porque estaba todo el mundo pendiente de lo que le había pasado a Manolete. Sobre las 7:20 el doctor Garrido Arboleda, que fue, vamos, era el jefe del equipo médico, hizo la primera transfusión de sangre a Manolete. Entonces, pues bueno, más o menos la aceptó bien. Le pusieron una de un cabo de la Policía Armada, bueno, que ahora mismo sería la Policía Nacional, pero entonces se llamaba la Policía Armada. Se llamaba Juan Sánchez, que además era amigo de Manolete. Y le pusieron también sangre de otro cabo también de la policía. Las acepta bien, así. Lo que pasa es que, claro, tener en cuenta que la primera operación que le hicieron, que se la hicieron aquí en la enfermería, que es que no sé dónde está, porque es que esta plaza de toros la tienen abandonada. O sea, no puedes entrar a ver nada, no sé, no hay nada. O sea, la enfermería está por aquí en algún lado, pero no sé dónde. Entonces, lo que os decía, esa primera operación fue una cosa de guerra. O sea, a cerrar lo que pudieran. Y luego ya, una vez que le pudieron estabilizar, más o menos sobre las 10 de la noche, las 10:15, bueno, pues más o menos cuando ya le tenían medio estabilizado, dijeron, bueno, pues vamos a trasladarle al hospital de los Marqueses de aquí de Linares. Pero claro, no podían trasladarle el coche. Voy a dar la vuelta, porque en vez de dar la vuelta por allí a la plaza, voy a volver por donde he venido, ¿vale? Entonces dijeron, bueno, pues le vamos a poner una especie de parihuelas. Le llevaron pues como aquel que está llevando un paso de Semana Santa. Le pusieron una especie de... como si fuera en una camilla, le taparon y tal, porque no lo podían llevar en coche. Entonces, yo esto cuando lo vi en los documentales y tal, parecía que es que estuviera hasta aquí al lado. Le tardaron casi 3/4 de hora en llegar allí al hospital. Entonces se lo llevaron cruzando la arena, como ya os digo, como un paso de Semana Santa,
Manolete iba sufriendo, iba con dolores, iba mal y se lo llevaron al hospital. Desde aquí, desde la plaza, se lo llevaron al hospital, que es donde os voy a enseñar ahora. Pero antes de ir al hospital os voy a enseñar una cosa un poco más reciente. Os lo voy a enseñar, que está... ¿dónde está? Aquí abajo, en la plaza, aquí delante, justo aquí. Hay una cosa sobre él que os la voy a enseñar antes de ir al hospital de los Marqueses, que es de donde llevaron a Manolete, desde aquí, desde la plaza de toros. Lo que también aquí hay al lado de la plaza de toros, desde 1972, es este monumento a Manolete. El capote es nuevo, ¿vale? El capote creo que lo han puesto aquí este año, en 2022. El monumento en sí es de 1972, es del escultor Amadeo Ruiz del Olmo. Pues como veis, es un busto en 3/4 de Manolete, en bronce. Como lo veis aquí, está justo al lado de la plaza de toros de Santa Margarita, aquí en los jardines. Es muy muy bonito. Entonces veis aquí, bueno, es que casi no se lee, pero pone Linares a Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, que casi no se ve. 28 de agosto del 47, 28 de agosto del 72, apenas se ve. Aquí le veis, vestido de corto con sus chorreras. La verdad que es un monumento súper bonito, ya os digo, lleva aquí desde el 72. Aquí le veis, muy elegante, muy fino. Aquí está el nombre del autor. Aquí, Ruiz Olmos. Delante del banderote, allá adelante están las esculturas de los marqueses de Linares. Aquí veis a la marquesa, el marqués está al lado. Y ya os digo que el capote lo han puesto hace muy poquito. Aquí el verano del... bueno, primavera o en verano. Ha sido hace muy poco, la verdad. Joder, qué calor. No sé si oís las chicharras. Hace mucho, mucho calor. Este capote torero lo han puesto hace muy poco. Vosotros vais a ver el vídeo un poquito antes del aniversario bueno, el 75 aniversario de la muerte, pero yo lo estoy grabando hoy, que es día 7 de julio. Hace un calor, porque además son las 3:30 de la tarde. Yo soy muy inteligente venir a filmar a estas horas. Pero bueno, este es el pequeño inciso para que vierais el monumento, pero os voy a seguir contando.